Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para adentrarnos en un tema que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de un actor que, para bien o para mal, siempre da de qué hablar, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus romances de telenovela, no. Hoy vamos a profundizar en una polémica mucho más jugosa, una controversia que involucra críticas contundentes, supuestas verdades ocultas y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Sí, has leído bien. Nos vamos a sumergir en las críticas que Can Yaman ha recibido, y no solo críticas suaves, sino críticas que lo han destrozado, críticas que lo han puesto contra las cuerdas. Y lo más interesante es que detrás de esas críticas, podría haber algo más. Podría haber una razón oculta, un motivo inconfesable que alimenta este fuego. ¿Será envidia? ¿Será competencia? ¿Será algo mucho más profundo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el drama, el salseo, las teorías conspirativas, bueno, no tanto pero casi, por favor, suscríbanse a mi canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un viaje lleno de intriga. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman. Un nombre que evoca pasión, talento y también, seamos honestos, controversia. Desde que saltó a la fama con sus exitosas series turcas, Can se ha convertido en un fenómeno global. Su atractivo físico innegable, su carisma arrollador y su talento actoral lo han catapultado al estrellato. Pero como suele suceder con las estrellas, su ascenso no ha estado exento de obstáculos y críticas. Y aquí es donde entra el supuesto actor destruido por las críticas de Can Yaman. La verdad es que no hay una situación documentada donde Can Yaman haya destruido la carrera de otro actor específicamente con críticas públicas directas. Gran parte del drama asociado a Can Yaman proviene de controversias que él mismo ha protagonizado, o de la percepción que el público y los medios tienen sobre su personalidad y comportamiento. Así que, para ser precisos, más que un actor destruido por sus críticas, vamos a explorar cómo las propias acciones y declaraciones de Can Yaman lo han puesto en el ojo del huracán y cómo esas controversias han afectado su imagen y reputación, y por ende, indirectamente han podido afectar a su relación con otros colegas de la industria. Nos adentraremos en los detalles, analizaremos el contexto y trataremos de entender las motivaciones detrás de cada uno de estos incidentes. Porque, como siempre digo, aquí no nos conformamos con la superficie. Una de las principales fuentes de críticas hacia Can Yaman ha sido su comportamiento percibido como arrogante o egocéntrico. En varias entrevistas y apariciones públicas, algunos han interpretado sus comentarios como excesivamente confiados o incluso desdeñosos hacia otros actores o producciones. Por ejemplo, hubo un incidente particular en el que se le preguntó sobre la calidad de las series turcas en comparación con las producciones internacionales. Su respuesta, que algunos consideraron despectiva hacia sus colegas turcos, generó una ola de críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Profundizaremos en esta entrevista, desglosando cada frase y analizando las posibles interpretaciones. También exploraremos la reacción de otros actores turcos y la respuesta de los fans. ¿Fue realmente un ataque directo o una simple declaración desafortunada? Lo investigaremos a fondo. Otro punto de controversia ha sido su actitud hacia las fanáticas. Si bien Can Yaman es conocido por ser cercano y accesible a sus seguidores, algunos incidentes han generado debate y críticas. En particular, hubo un episodio en el que se le acusó de hacer comentarios inapropiados a una fan durante un evento. Aunque el actor se defendió argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas o sacadas de contexto, el incidente dejó una mancha en su imagen y generó un debate sobre los límites entre la cercanía con los fanáticos y el respeto a su intimidad. Este incidente en particular merece un análisis exhaustivo. Investigaremos las pruebas, examinaremos los testimonios y analizaremos el contexto cultural en el que se produjo. ¿Fue un simple malentendido o un caso de acoso? Buscaremos la verdad detrás de las acusaciones y trataremos de entender las consecuencias de este incidente en la carrera de Can Yaman. Pero, ¿por qué estas acciones generan tanta controversia? ¿Por qué Can Yaman parece ser un imán para la polémica?
Aquí es donde entramos en el terreno de las verdades ocultas que mencioné al principio. Hay varias teorías que intenta explicar este fenómeno. No se trata solo de hechos aislados, sino de un patrón de comportamiento que ha alimentado la narrativa de la estrella polémica. Una de ellas apunta a la envidia. Can Yaman es un hombre atractivo, talentoso y exitoso. Es comprensible que algunos sientan envidia de sus logros y busquen cualquier oportunidad para criticarlo o desprestigiarlo. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la envidia puede ser un factor poderoso que impulse a algunos a atacar a otros. Analizaremos el papel de la envidia en la industria del entretenimiento y exploraremos casos similares de otras estrellas que han sido víctimas de ataques por su éxito. ¿Es la envidia una fuerza inevitable en el mundo del espectáculo o hay formas de mitigar su impacto? Lo debatiremos abiertamente. Otra teoría sugiere que la competencia es la principal causa de las críticas. En la industria del entretenimiento, los papeles son limitados y la lucha por el estrellato es feroz. Algunos actores podrían ver a Can Yaman como una amenaza directa a su carrera y, por lo tanto, intentarían socavar su imagen o reputación para ganar ventaja. Investigaremos las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento turca y exploraremos las posibles rivalidades entre Can Yaman y otros actores. ¿Existe una competencia directa entre ellos por los mismos papeles y oportunidades? ¿Hay una campaña orquestada para dañar su imagen? Buscaremos las respuestas a estas preguntas clave. Pero también podría haber una razón más profunda. Tal vez Can Yaman simplemente no encaja en el molde de la estrella perfecta que Hollywood o la industria turca esperan. Tal vez su personalidad fuerte y su actitud desafiante chocan con las convenciones sociales y las expectativas del público. En un mundo donde se espera que las celebridades sean humildes, complacientes y políticamente correctas, la franqueza y la autenticidad de Can Yaman podrían ser percibidas como una amenaza. Exploraremos las expectativas que se tienen de las celebridades en diferentes culturas y analizaremos si Can Yaman está desafiando esas expectativas. ¿Está siendo castigado por ser auténtico o su comportamiento es realmente inapropiado? Lo examinaremos con lupa. Además, no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación en esta controversia. Los medios a menudo se alimentan del drama y la polémica, y pueden exagerar o distorsionar los hechos para generar más titulares y atraer más lectores. En el caso de Can Yaman, es posible que algunos medios hayan aprovechado sus controversias para aumentar su audiencia, sin importar el daño que esto pueda causar a su imagen o reputación. Analizaremos la cobertura mediática de Can Yaman y exploraremos si existe un sesgo en la forma en que se le presenta al público. ¿Están los medios creando una narrativa negativa para aumentar su audiencia o simplemente están informando sobre los hechos? Investigaremos las fuentes de información y analizaremos la credibilidad de los informes. Pero más allá de las razones individuales detrás de las críticas, es importante reflexionar sobre el impacto que éstas tienen en Can Yaman como persona y como profesional. Las críticas constantes pueden ser devastadoras para la autoestima y la confianza de cualquiera, incluso de una estrella de cine. Pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Además, las críticas pueden afectar negativamente su carrera, limitando sus oportunidades laborales y dañando su reputación entre los productores y directores. Profundizaremos en los efectos psicológicos de la fama y la crítica en la salud mental de las celebridades. ¿Cómo está lidiando Can Yaman con la presión constante y el escrutinio público? ¿Está recibiendo el apoyo que necesita para proteger su salud mental? Exploraremos los recursos disponibles para las celebridades que luchan con la salud mental y analizaremos si Can Yaman está aprovechando estos recursos. Es cierto que Can Yaman no es perfecto. Ha cometido errores y ha dicho cosas que tal vez debería haber pensado mejor. Pero también es un ser humano, y como tal, tiene derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. En lugar de juzgarlo con dureza, tal vez deberíamos intentar entenderlo y darle la oportunidad de crecer y madurar. Exploraremos los errores que Can Yaman ha cometido públicamente y analizaremos si ha mostrado remordimiento y ha tomado medidas para corregirlos. ¿Está aprendiendo de sus errores o está repitiendo los mismos patrones de comportamiento? Lo examinaremos a fondo. De hecho, en los últimos años, hemos visto un esfuerzo por parte de Can Yaman para mejorar su imagen y su relación con el público. Ha participado en obras de caridad, ha mostrado un mayor respeto hacia sus fanáticas y ha intentado ser más cuidadoso con sus palabras y acciones.
Esto demuestra que es consciente de sus errores y que está dispuesto a hacer cambios para ser una mejor persona. Analizaremos las acciones que Kanyaman ha tomado para mejorar su imagen y su relación con el público. ¿Está siendo sincero en sus esfuerzos o simplemente está tratando de mejorar su reputación por razones egoístas? Lo examinaremos con ojo crítico. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las críticas persisten. Algunos parecen estar decididos a no perdonarlo por sus errores pasados y siguen buscando cualquier oportunidad para atacarlo. Esto plantea una pregunta importante: ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo debemos dejar de juzgar a alguien por sus errores pasados y darle la oportunidad de seguir adelante? Exploraremos el concepto del perdón y la redención y analizaremos si Kanyaman merece una segunda oportunidad. ¿Ha pagado su deuda con la sociedad o sigue siendo responsable de sus errores pasados? Lo debatiremos abiertamente. Creo que es importante recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Todos cometemos errores y todos tenemos derecho a redimirnos. En lugar de aferrarnos al pasado y seguir alimentando el drama, deberíamos intentar ser más compasivos y comprensivos. Analizaremos casos similares de otras celebridades que han cometido errores y han logrado redimirse. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Lo examinaremos a fondo. Y aquí es donde quiero abrir un debate con ustedes, los espectadores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman merece las críticas que recibe? ¿Creen que hay algo más detrás de estas críticas? ¿Creen que ha hecho lo suficiente para redimirse? Me encantaría leer sus comentarios y escuchar sus opiniones. Quiero saber qué piensan de todo esto y qué conclusiones sacan de este análisis profundo. Recuerden que este no es un juicio contra Kanyaman. No estoy aquí para defenderlo ni para atacarlo. Simplemente estoy tratando de analizar la situación desde una perspectiva objetiva y reflexionar sobre las razones detrás de la controversia. Mi objetivo es presentarles la información de manera clara y concisa para que puedan formar sus propias opiniones. Lo que sí quiero dejar claro es que creo que Kanyaman es un actor talentoso y carismático. Tiene el potencial de lograr grandes cosas en el mundo del espectáculo. Pero para ello, necesita el apoyo de sus fanáticos y la comprensión del público. También necesita seguir trabajando en sí mismo, aprendiendo de sus errores y esforzándose por ser una mejor persona. Y también necesita seguir trabajando en sí mismo, aprendiendo de sus errores y esforzándose por ser una mejor persona. Porque al final del día, la verdadera medida de nuestro éxito no es la fama ni el dinero, sino la forma en que tratamos a los demás y el impacto que tenemos en el mundo. Profundizaremos en los valores que realmente importan en la vida y analizaremos si Kanyaman está viviendo de acuerdo con esos valores. ¿Está utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo o simplemente está enfocado en su propia fama y fortuna? Lo examinaremos con lupa. Y hablando de impacto, quiero recordarles la importancia de ser responsables con nuestras palabras y acciones, tanto en la vida real como en las redes sociales. Antes de criticar o juzgar a alguien, debemos pensar en el daño que podemos causar. Debemos recordar que detrás de cada perfil de Instagram o de cada personaje público, hay una persona real con sentimientos y emociones. Reflexionaremos sobre el impacto del ciberacoso y la cultura de la cancelación en la salud mental y el bienestar de las personas. Estamos creando un entorno en línea tóxico donde las personas tienen miedo de expresar sus opiniones por temor a ser atacadas. Lo debatiremos abiertamente. Así que la próxima vez que sientan la tentación de criticar a Kanyaman o a cualquier otra persona, deténganse un momento y piensen si realmente vale la pena. Piensen si su crítica es constructiva o simplemente un intento de hacer daño. Piensen si están siendo justos y objetivos, o si simplemente se están dejando llevar por la envidia o la rabia. Y recuerden que la amabilidad y la comprensión son siempre la mejor opción. Porque al final del día, todos estamos en el mismo barco, tratando de navegar por las turbulentas aguas de la vida. Haremos un llamado a la empatía y la compasión y animaremos a nuestros espectadores a practicar la bondad en sus interacciones con los demás. ¿Cómo podemos crear un mundo más amable y comprensivo donde las personas se sientan seguras para ser ellas mismas? Lo debatiremos abiertamente. En resumen, hemos explorado las críticas dirigidas a Kanyaman, desmitificado la idea de que haya destruido la carrera de otro actor, en el sentido literal, y analizado las posibles razones detrás de la controversia.
Desde la envidia y la competencia hasta las expectativas sociales y el papel de los medios. Hemos reflexionado sobre el impacto de estas críticas en su vida y en su carrera, y hemos abogado por la compasión y la comprensión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Espero que les haya dado algo en que pensar y que los haya animado a ser más amable y comprensivos con los demás. Mi objetivo es crear contenido que no solo entretenga, sino que también inspire a la reflexión y al cambio positivo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre este tema, me interesa mucho saber lo que piensan. ¿Creen que Can Yaman ha cambiado? ¿Merece una segunda oportunidad? ¿O creen que las críticas son justificadas? Quiero saber todo lo que piensan sobre este tema tan controvertido. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean amables, sean comprensivos y nunca dejen de cuestionar la narrativa. Nos vemos en el próximo vídeo.